Cuando mi hermano menor, un Omega, huyó antes de su boda, la familia decidió que debía reemplazarlo. Yo, siendo un Alfa, no tuve otra opción más que ocultar mi identidad y fingir ser un Omega para casarme con un general del imperio. Con tal de hacer que me detestara, y así evitar que descubriera la verdad, me acerqué a él de forma excesivamente coqueta, rodeando su cuello con mis brazos. ¿Qué te parece si te doy un hijo? Pregunté con una sonrisa provocadora. ¿Preferirías un pequeño Alfa o un pequeño Omega? Quería que me rechazara de inmediato. Quería que me considerara insoportable. Pero, más tarde, cuando la mentira quedó al descubierto, el general me llevó directamente a la habitación sin darme oportunidad de escapar. Cerró la puerta detrás de nosotros y su voz resonó con una calma que me heló la sangre. ¿No decías que querías darme un hijo? Entonces, demuéstramelo ahora. Al enterarme de que mi hermano Omega había huido de su compromiso, yo estaba pasándome la noche en un bar. Un lugar de luces y humo. Algunos iban a desahogarse, otros hacían negocios poco limpios. Y también estábamos los que simplemente íbamos a divertirnos, como yo. Rodeé la cintura de un joven Omega. Él se apoyó en mí con naturalidad y murmuró, sorprendido. Señor Alvar, tu cintura es aún más fina que la de muchos Omega. Incliné un poco la cabeza y dejé que mi aliento rozara su oreja, haciendo que se sonrojara. ¿Eso se supone que es un halago? Por supuesto, respondió con un rubor más intenso. Si fueras Omega, ninguno de nosotros tendría oportunidad. Solté una risa baja. Pero soy Alfa. Una lástima, ¿no? El Omega que tenía en brazos se mostraba encantador, complaciente. Pero el que estaba a mi otro lado no era tan tranquilo. Conteniendo la respiración, estiró la mano hacia mi parche inhibidor. Apenas lo noté, arqueé ligeramente una ceja. Y justo cuando sus dedos estaban por tocar el parche, tomé su mano al vuelo. Su rostro palideció. Señor Alvar, yo. Deslicé mi dedo índice sobre sus labios, pidiéndole silencio con una sonrisa suave pero llena de advertencia. Tranquilo, pequeña estrella. No seas tan ambicioso. Hay Alfa de primera clase que, si se les provoca demasiado, pueden volverse impredecibles. El Omega se sonrojó y bajó la cabeza. No volveré a hacerlo. Acaricié su cabello despeinado, relajando la tensión. Así está mejor. En ese momento, el mayordomo se acercó y murmuró junto a mi oído. Señor Alvar, el joven Nico ha escapado de su compromiso. Me apoyé contra la ventana y encendí un cigarrillo. El humo ascendía lentamente, mi expresión era difícil de descifrar. Solté una risa suave y burlona. ¿Pretendes decir que yo debería sustituir a Nico Torres y convertirme en la pareja Omega del general Beltrán? ¿Él cree merecerlo? El mayordomo bajó la cabeza sin responder. Solo será una fachada, dijo con cautela. En cuanto encontremos al joven Nico, usted quedará libre de todo esto. Las mercancías de la familia Torres siguen retenidas por el general. Si nos enfrentamos ahora... Apreté el cigarrillo entre los dedos, algo irritado. A Beltrán no lo había visto nunca en persona, pero sí habíamos tenido 2 contactos. La primera vez, él retuvo mi mercancía. Yo destruí su muelle. La segunda, quise sobornarlo. Él me pidió el doble. Un hombre peligroso. Rencoroso. No era alguien con quien quisiera volver a cruzarme en esta vida. ¿Cuándo? Pregunté finalmente. Su coche ya está en la entrada, respondió el mayordomo. Beltrán, joven y ya general, era famoso por su orgullo imperturbable. Lo que más detestaba era a la gente empalagosa, insistente y con intenciones dudosas. La manera más simple de ocultar que yo era Alfa era lograr que él me rechazara sin dudarlo. Así que, cuando entró por la puerta, me lancé directamente sobre él, rodeando su cintura con las piernas. Beltrán no se lo esperaba. Me sostuvo por reflejo. Al bajar la mirada, vio que solo llevaba una camisa fina,
marcando cada línea del cuerpo. Se quedó atónito apenas un segundo, tensando los dedos sobre mi cintura, pero enseguida recuperó la compostura. Nico Torres, dijo con frialdad. Bájate. Incliné la cabeza, aparentando ingenuidad. ¿Qué pasa? ¿No es para formar una familia que estás casándote conmigo? General Beltrán, ¿qué te parece si te doy un heredero? ¿Prefieres que sea Alfa o Omega? Su mirada se ensombreció con evidente incomodidad. No tengo interés en eso. Si la familia Torres piensa atarme con ese truco, están muy equivocados. El efecto fue mejor de lo que esperaba. Bien por mí. Así que decidí aumentar la provocación. Rodeé su cuello con los brazos, acercándome más. Pero es que, me gustas mucho, general. Desde la primera vez que te vi. Si me rechazas, podría sufrir. Mucho. Beltrán bajó la mirada, impenetrable. Entonces tú, cariño, es demasiado barato. No lo necesito. Ahora, bájate. ¿Qué no lo necesitaba? Yo tampoco estaba encantado de servirle. Fruncí los labios y me descolgué de él. Al pisar el suelo, toqué sin querer alguna parte sensible de su cuerpo, él soltó un leve quejido y se puso tenso, pálido. Yo salí corriendo como si me persiguiera un lobo. Me encerré en mi habitación varios días. Un día, salí por agua y coincidí en el segundo piso con un joven alfa. Sus ojos se iluminaron al verme. Era Asiel, primo de Beltrán. Asiel tiró del brazo de Beltrán. ¿Es él el Omega de la familia Torres? Es increíblemente bonito. Beltrán ni siquiera levantó la vista. A cada Omega le dices eso. Pero él es distinto. Insistió Asiel. Es el más hermoso que he visto. Si no lo quieres, dámelo a mí. Desde arriba, lo observé con frialdad. Beltrán respondió, la voz gélida. No tengo derecho a decidir por otra persona. Asiel corrió hacia mí, los ojos brillando. ¿Eres Nico Torres? Eres precioso. ¿Para qué quedarte con mi primo, que es pura escarcha? Vente conmigo, yo te trataré bien. Vaya, justo necesitaba una salida de esta guarida de lobos. Deslicé las manos sobre sus hombros con naturalidad. De acuerdo. El periódico en las manos de Beltrán se detuvo, apenas perceptible. Imitando la actitud coqueta de un Omega, apoyé las manos en la cintura de Asiel. ¿Y qué quieres hacer? Asiel, sorprendido por mi cooperación, no pudo ocultar su emoción. Genial. Vámonos ya. Primo, me lo llevo. No te lo devuelvo. Pero al pasar junto a Beltrán, él me sujetó del antebrazo. Sus dedos fríos y largos apretaron con fuerza, haciéndome contener una mueca. ¿Qué haces, Beltrán? El general me miró con una sombra intensa en los ojos. Nico, ¿no dijiste ayer que me querías hasta el final? ¿Él se toma en serio las frases que se dicen solo por juego? Si todos los Omega me reclamaran por cada frase juguetona, ya habría muerto varias veces. Pensé. ¿Este hombre no es solo serio? ¿Es también demasiado ingenuo? Me acerqué a él con una sonrisa suave, rozando su mejilla tensa. Lo dije, sí. Pero mis afectos son volátiles. No es tan raro cambiar de opinión, ¿no? General, si no pasas tiempo con un Omega, es normal que termine marchándose con otro más atento. Beltrán ni se inmutó. Solo apretó ligeramente los labios y murmuró. Las mercancías de la familia Torres siguen en mis manos. Cobarde. Siempre usando eso. Suspiré y solté la mano de Asiel. Ay. Yo soy así. Me aburro fácil. Lo demasiado accesible deja de tener gracia. ¿Entre ser tu pareja Omega? Y ver al general Beltrán arrodillarse para cantar para mí, sinceramente, prefiero lo segundo.
Asiel no se ofendió, al contrario, parecía intrigado. No sé de dónde sacas tanta confianza, pero si algún día mi primo hace eso, me llamas. Prometo que subiré el vídeo a todas las plataformas para reproducirlo 24 horas. Seguía Beltrán con pasos largos hasta la habitación. Antes de que pudiera cerrar la puerta, me adelanté y lo empujé suavemente hacia la cama. Él abrió los ojos con sorpresa, de inmediato, frunció el entrecejo. Tú, su tono era helado. ¿Nadie te ha enseñado lo que es la prudencia? Al menos ya no me decía simplemente, fuera. Aunque la mejora era mínima. ¿Y qué si un omega es algo descarado? Lo disfruto, y punto. Mi impulso inicial era enfrentarme a él y soltarle un, si tienes algún problema, lo arreglamos tú y yo, pero ahora no tenía margen para actuar así. Tenía que suavizar mi papel, aunque me costara. Deslicé mis manos alrededor de su cuello y me senté sobre él con naturalidad. Aflojé un poco el cuello de mi camisa, dejando ver algo de piel, solo lo suficiente para hacerle perder la compostura, no para provocar nada indebido. Los ojos de Beltrán se movieron apenas. «Nico, ¿qué estás haciendo?», preguntó con la voz tensa. «¿En serio? No sabe por qué vengo, cuando es él quien tiene nuestra mercancía retenida». Me incliné hacia él, simulando cierta timidez. «Mi hermano quiere saber por nuestra mercancía», murmuré. Beltrán soltó una risa breve, incrédula, como si hubiese esperado esa respuesta desde el principio. Con un dedo me señaló el pecho, marcando cada palabra. «Ustedes saben perfectamente cuántas cosas irregulares llevan escondidas. Dile a Alvar que lo que es legal saldrá. Lo demás, ni lo piense». Bajé la mirada y solté una risa muy suave. No hacía falta transmitir ningún mensaje. Alvar lo había escuchado todo. Y seguramente ahora estaría furioso. Mis dedos rozaron, sin intención directa, la línea de su garganta. Un cuello tan marcado. Y yo pensando, absurdamente, cuál sería la mejor forma de discutir con él sin terminar peleando. Beltrán respiró más rápido, incómodo, tenso. Se apartó de mi mirada, algo turbado, ordenó. «Bájate». Me aparté sin resistencia. En mi cabeza, aún estaba pensando cómo demonios lidiar con este hombre sin perder la paciencia. Pero Beltrán pareció interpretarlo de otra forma. De repente me sujetó del brazo y me atrajo otra vez hacia su pecho. Después, sin mirarme directamente, murmuró. «Tú duerme aquí. Yo voy al estudio». Y salió casi tropezándose consigo mismo, como si quisiera huir. Más tarde, un sirviente vino a avisarme que Beltrán quería verme. Pensé que había cambiado de opinión, así que entré silbando. Pero apenas crucé la puerta, una sensación familiar me golpeó. Beltrán estaba sentado en un rincón, respirando de forma irregular. Un alfa en un periodo crítico. Su presencia llenaba el aire, intensa, peligrosa como una tormenta. Intenté retroceder, pero la puerta estaba cerrada desde fuera. El sirviente, sin saberlo, había creado una situación imposible. Para un alfa en ese estado, la presencia de otro alfa no lo calmaba, lo desafiaba. Beltrán levantó la mirada, ojos rojos por la presión interna, y su voz salió ronca. «Fuera», dijo, aunque sabía que no podía hacerlo por sí mismo. Levanté las manos en un gesto de calma. «La puerta está cerrada. Si quieres, puedo mantener la distancia». Él apoyó las manos sobre mi cabeza, como intentando contener la explosión interna de energía. Dos fuerzas de alfa chocaron en ese espacio reducido, como si el aire se tensara hasta el límite. De pronto, su presencia estalló con violencia, haciéndome tambalearme. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Beltrán avanzó instintivamente y presionó su frente contra mi hombro, buscando estabilidad. Su respiración temblaba. «Beltrán», intenté mantener la voz firme, «cálmate. No es el momento para competir». Él apretó los dientes, luchando consigo mismo. «No», murmuró.
No puedo soportarte ahora mismo. Lo sé, respondí con calma. Por eso mantengo la distancia. No soy tu amenaza, aunque lo parezca. 3 días más tarde, por fin pude salir del cuarto. El periodo crítico de Beltrán fue tan intenso que, para controlarlo, él mismo pidió un sedante de inducción para alfas, retrasando su recuperación solo para mantener la situación bajo control. Totalmente innecesario, y totalmente típico de él. Cuando revisé mi terminal, la última nota era de mi hermano Nico. Hermano, me voy a buscar el amor verdadero. Nos vemos. Apreté los nudillos con fuerza. Nico, ¿cómo te encuentre? En el club, recosté las piernas largas sobre el sofá y bebí un trago. Un omega se apoyó en mi cintura, mirando de reojo una marca en mi cuello. Señor Alvar, ¿eso se lo hizo a alguien importante? ¿Qué recuerdos más molestos? Resoplé. Un perro, contesté. El omega parpadeó, sorprendido, pero no insistió. Es que usted nunca deja que nadie se le acerque. Me sorprende que un perrito haya conseguido tanto. Sonreí por un lado, mordiendo suavemente su oreja. ¿Te gustaría intentarlo tú? Se puso rojo, negando con la cabeza. ¿Yo? ¿Cómo me atrevería, señor Alvar? Ah, ¿no? Levanté la barbilla, señalando al omega que tenía al lado. Entonces tú. El pequeño omega así señalado se iluminó como un farol y se inclinó hacia mí para dejar un suave beso en mi clavícula, justo encima de una marca ya existente. Cerré los ojos, dejando que la calma regresara. Entonces, la puerta se abrió de golpe. Al abrir los ojos, vi a Beltrán de pie en el umbral, cubierto de un frío que hizo temblar al omega en mis brazos. Mi espalda dolió del puro reflejo de verlo. Pero mantuve el porte. Me recliné en el sofá, sin cubrir las marcas de mi cuello. Vaya, General Beltrán. ¿A qué debemos su visita? Beltrán avanzó, su mirada se detuvo un instante en mi cuello. Luego bajó la vista hacia mis manos sujetando al omega. Su voz salió dura como una sentencia. Fuera. Todos. El omega salió disparado. Chasqueé la lengua con cierta pena, mirando mis propios brazos ahora vacíos. General Beltrán, dije, si busca a Nico, pasó por la puerta equivocada. Yo no soy su problema. Beltrán me miró directamente. Alvar, dijo, marcando cada sílaba. Sé perfectamente si la persona con la que dormí era un alfa o un omega. Me quedé quieto un segundo. Después sonreí, con una burla suave. ¿Y eso qué implica? ¿Qué no te bastó? Beltrán guardó silencio. Me eché hacia atrás, apoyando el codo en el sofá. Mírame bien, le dije. Soy alfa. ¿Y tú crees que estás a mi altura? Beltrán dio un paso adelante y colocó su pierna entre las mías, atrapándome sin tocarme de forma inapropiada. Alvar. No me provoques. Hay muchas maneras de doblegar tu orgullo. Me tomó de las muñecas y me apoyó sobre el sofá, sin brusquedad, pero con una firmeza indiscutible. Yo le sonreí desde abajo, desafiante. ¿Quieres algo de mí? Bien. Haz una cosa, ponte de rodillas y pídemelo. Quizá entonces te escuche. El ambiente se tensó como un arco. Pero Beltrán soltó una risa seca. Si vuelvo a verte en un lugar como este. Le tomé la corbata, acercando mis labios a su oído. ¿Te molesta que esté aquí? Pero bien que tú también. No terminé la frase. Beltrán me besó con una furia silenciosa, como si quisiera borrar cada palabra que dije. No era un beso indecoroso, sino una descarga de emociones contenidas, frustración, rabia, algo que no se atrevía a nombrar. Luego se apartó, respirando hondo, y miró a los guardias que estaban asomándose por la puerta. En un instante, todos volvieron a la compostura. Nos vamos, ordenó. En la escalera, Victorio estaba ligeramente inclinado,
con una sonrisa servicial mientras me encendía un cigarrillo. Con el humo elevándose, me apoyé en la ventana de la escalera, escuchando en silencio sus halagos. El joven señor Alvar siempre tiene sus métodos, decía Victorio. Incluso estas cajas de mercancía pudieron moverse en el territorio de Beltrán sin problema alguno. Bajó aún más la voz, acercándose a mi oído. Los 2 millones del pago final ya fueron transferidos por completo a su cuenta, joven señor Alvar. Sonreí de lado, sin prisas. Victorio sí que sabe hablar. Mucho más que ciertos generales con cara de hielo. Victorio soltó una risa complacida. El joven señor Alvar es joven e impetuoso, no vale la pena tomarse tan en serio a Beltrán. Con el cigarrillo entre los labios, hablé algo apagado. ¿Y cuándo piensas actuar? La pregunta fue directa. Victorio dudó unos segundos, pero finalmente respondió. El día de las elecciones. La vigilancia es más débil. Si lanzamos un ataque... Solté una leve risa, interrumpiéndolo. TSK. Si yo fuera tú, no sería tan imprudente. Victorio parpadeó sorprendido y luego sonrió con cautela. ¿Y cuál sería la opinión del joven señor Alvar? Miré hacia afuera. Bajo la luz tenue de un farol se encontraba una figura alta, cubierta por un abrigo negro que se confundía con la noche. Sintió mi mirada y levantó la vista hacia mí, nuestras miradas se cruzaron en el aire como dos espadas desenvainadas. Aparté la vista y respondí. Beltrán no es un idiota. En su territorio, sabe perfectamente cada movimiento. Si no ha actuado aún, no es porque ignore lo que pasa, lo más probable es que ya haya calculado el día en que tú pienses moverte, esperando pacientemente para atraparte a ti y a tu gente de una sola vez. Me acerqué un poco más. Si yo fuera tú, Victorio, mantendría el arma en mi propia mano. Cuando el otro no sabe cuándo vas a actuar, allí es cuando realmente tienes ventaja para negociar. Salí de la escalera. El mayordomo me colocó un abrigo sobre los hombros. Apagué el cigarrillo y tiré la colilla al cubo de basura. Esas cajas de mercancía, las había aprobado usando el sello privado de Beltrán cuando escapé. Él nunca preguntó por ello, pero eso no significaba que no lo supiera. A veces, basta con no mencionarlo para entenderlo todo. El mayordomo me siguió, con cierta preocupación. Joven señor Alvar, ¿de verdad va a colaborar con el general Victorio? ¿Cree usted que él puede sacudir los cimientos del general Beltrán? Solté una breve risa irónica. ¿Sacudirlo? Nunca lo he pensado. Un insecto difícilmente mueve un árbol. El mayordomo parecía confundido. Entonces, ¿por qué molestarse en aconsejarlo? Porque estos últimos años Beltrán ha vivido demasiado tranquilo. Apreté los dedos, como si apagara un cigarrillo inexistente. Un poco de problemas no le harán daño. Quizá así piense menos en otras cosas. Levanté la mirada hacia Beltrán, que seguía al otro lado de la calle. Su silueta, erguida bajo la luz, tenía esa calma que siempre me incomodaba. Me acerqué con naturalidad. ¿General Beltrán? Él permaneció quieto unos segundos antes de decir, con tono bajo. Victorio no es alguien confiable. Mantén distancia con él. Me encogí de hombros, resignado. General, en los negocios uno se mueve donde hay beneficios. Además, los que no tenemos poder siempre necesitamos protección. Si no... Él bajó la mirada, sus largas pestañas temblaron ligeramente. Si necesitas apoyo, ¿por qué no buscarme a mí? Contuve una risa suave, inclinándome hacia él mientras un rastro de humo ya disipado rozaba su oído. ¿Y usted me abriría puertas que otros no pueden? Beltrán no respondió. Solo apartó la vista, apretando los labios. Deberías fumar menos. No es bueno para ti. Está bien, respondí, rozando levemente su oreja, viendo cómo se teñía de rojo hasta la raíz. Con tal de que el general Beltrán sea quien me apoye, no tengo objeciones.
Al entrar al salón, Asiel me observó con sorpresa. Cuñadito, tienes completamente controlado a mi hermano. Al último que lo engañó ya le creció hierba en la tumba. Pero tú, hasta saliste ileso. No comenté. Ah, ¿sí? Asiel, animado, siguió hablando. Pero lo de cantar sí que está complicado. Mi hermano tiene muchas virtudes, pero la afinación no es una de ellas. Antes de que pudiera responder, la voz de Beltrán sonó detrás. ¿Te gusta cantar? Te reservo un salón de karaoke. 24 horas. Sin parar. Yo pondré a alguien a vigilarte. Asiel soltó un grito trágico. Luego Beltrán me miró. Ven. En el despacho, Beltrán tenía la camisa ligeramente abierta, aún con la marca tenue de mis caricias sobre la clavícula. Parecía cansado. ¿Qué piensas de Victorio? Me apoyé en la ventana como si fuera lo más natural del mundo. Un hombre de visión limitada. ¿Qué hizo para sorprenderte? Beltrán sostuvo su frente. No actuó durante las elecciones. Lo cual, no esperaba. Respondí sin mucha importancia. Entonces al menos mostró un poco de sensatez. Beltrán negó lentamente. ¿De repente sensato? No lo creo. Luego levantó la vista hacia mí. ¿Quieres escuchar mi teoría? Me quedé en silencio, tranquilo. Su mirada recorrió mi expresión, como si buscara una grieta. Alguien lo está aconsejando, dijo, golpeteando suavemente el escritorio con el dedo. Me limité a apartar la mirada. Ya veo. Beltrán dejó el tema a un lado. En cambio, preguntó en voz baja. Alvar, ¿tú me quieres? Lo miré, sin negar ni afirmar. General Beltrán, con la relación que tenemos, ¿no te parece una pregunta absurda? Hablar de amor entre dos alfes era frágil, casi una ilusión. Los inteligentes saben retirarse cuando consiguen lo que buscan. Pero ahora, ¿qué éramos? Yo quería jugar con sus sentimientos, vengarme de él. Y él, conociendo todo eso, se quedaba. Beltrán me atrajo, obligándome a apoyarme en él. Su voz descendió, firme pero tranquila. Puedes manipularme si quieres. Pero nunca me traiciones. Curvé los labios en una sonrisa leve, rodeando su cintura. Nunca lo haré. Justo entonces, sonó su teléfono. Él me soltó suavemente y salió del despacho para contestar. No sabía qué le habían dicho al otro lado de la llamada. Cuando Beltrán regresó dejó un seco, tengo que salir un momento, y se marchó deprisa. Me dejé caer sobre la silla donde él había estado sentado minutos antes. Algo en mi pecho se agitaba, una molestia sorda, como un nudo que no sabía deshacer. Entonces mi comunicador vibró. Era Victorio. Su voz, siempre. Joven Alvar, usted sí que ve más lejos que cualquiera. Tal como predijo, Beltrán montó una defensa pesada. Pensaba que yo iba a lanzarme de cabeza a su trampa. Luego soltó una risa. Organizamos una pequeña cena para celebrarlo. Joven Alvar, sería un honor que nos acompañara. Me llevé una mano a la cintura, aún tensa y resentida por la larga noche anterior. No tengo muchas ganas de salir, respondí sin rodeos. Pero Victorio no se ofendió. Venga, joven Alvar, no me deje mal delante de mis invitados. Y ya sabe, los negocios siempre necesitan buena voluntad a largo plazo. Miré por la ventana. Soldados del distrito vigilaban la entrada con una disciplina casi hermética. Me reí sin sonido. Está bien, contesté al fin. Como usted quiera, general Victorio. Aunque podía entrar y salir de la mansión o sin dificultad, la verdad era otra. Beltrán no confiaba plenamente en mí. Tenía libertad, pero solo dentro de una jaula amplia. Pero, ¿cómo iban a encerrarme de verdad? Hice una cuerda improvisada con las sábanas, me deslicé por la ventana y aterricé en la calle sin que nadie me viera.
Un omega me esperaba en la puerta trasera de un restaurante. Al verme, se acercó y me sostuvo de la cintura con naturalidad. Joven Alvar. Un súbito tirón en mi abdomen me hizo inhalar entre dientes. El omega me miró, confundido. ¿Le ocurre algo? Sacudí la cabeza para evitar preguntas indeseadas. Nada. ¿Dónde está Victorio? Adentro, acompañado de un invitado especial. Me pidió que lo condujera hasta él. Sin sospechar nada, lo seguí. Pero en cuanto entré en el salón, lo entendí todo. Me había equivocado gravemente. Victorio, me tendió una trampa suave, elegante, casi perfecta. Porque la persona sentada a su lado, la única digna de que Victorio le ofreciere compañía personal, era Beltrán. Nuestros ojos se cruzaron al mismo tiempo. Su reacción pasó del sobresalto a una frialdad tan absoluta que me cortó la respiración. Victorio, ajeno a la tensión que explotaba entre nosotros, me hizo un gesto. Por aquí, joven Alvar. Me senté a su lado. General Beltrán, dije con una sonrisa ligera. ¡Qué coincidencia! Él apenas levantó los párpados. ¡Qué irónico! ¡Qué cruelmente exacto! Hace apenas una hora me había susurrado palabras que rozaban la intimidad. Y ahora estaba sentado en la mesa de su adversario, como si hubiera venido a sellar su ruina. Me incliné lo suficiente para que solo él oyera mi voz. Parece que hoy no está de muy buen humor. Y, con ánimo provocador. ¿Quiere que le busque un omega para que se relaje un poco? Eso quebró su silencio. Alvar, murmuró entre dientes, tienes agallas. En un movimiento rápido, me tomó del brazo y delante de todos, me obligó a levantarme. No me dio tiempo a reaccionar. Me arrojó dentro del vehículo oficial. El trayecto hasta la mansión fue tenso, sin una palabra entre ambos. Ya en la habitación, me empujó sobre la cama, su rabia contenida desbordándose en cada gesto. Me inmovilizó con frialdad militar. Dijiste que nunca me traicionarías. Su voz temblaba, no de ira, sino de algo más oscuro, profundo y desbordado. Lo que siguió no fue explícito ni físico, no hubo acto prohibido. Pero sí una tormenta emocional brutal, una mezcla de reproche, miedo y obsesión. Desperté en una habitación blanca, con olor a desinfectante. Me dolía la cabeza, los músculos, todo el cuerpo, como si una tensión gigantesca me hubiera desbordado por dentro. ¿Hermano? Hermano, ¿despertaste? Nico casi se lanzó sobre mí. Parpadeé, confundido. ¿Qué pasó? Mi voz estaba ronca. Nico evitó mirar directamente y carraspeó. No lo sé del todo. Beltrán fue quien me avisó para recogerte. El médico dijo que, deberías tomarte las cosas con más calma. Que si vuelves a forzarte de esa manera, la próxima parada será la UCI. Cerré los ojos, amargamente. De todos los motivos para terminar hospitalizado, jamás imaginé este. Busqué un cigarrillo, pero solo encontré la tela del pijama. ¿Dónde está Beltrán? Ni idea. No ha pasado a verte ni una vez, Nico bufó. Pues sí que es cruel. Te usa y luego desaparece. No respondí. El cansancio volvió a hundirme en el colchón. Nico, después de pensar un momento, murmuró. Aunque, no creo que sea del tipo que abandona así como así. De pronto abrió mucho los ojos, como si una idea absurda lo iluminara. Hermano. ¿Y si no volvió porque, no lo pasaste suficientemente bien? Lo miré sin expresión. ¿Puedes dejar de decir tonterías? Nico se encogió de hombros, luego añadió. Bueno, otra teoría, ¿y si fuiste tú quien lo dejó tan agotado que él también terminó? Lo interrumpí con un suspiro resignado. ¿Este hermano? ¿Podría devolverlo todavía? El ambiente en la habitación estaba tenso cuando Beltrán regresó, su expresión seria tras recibir aquella llamada.
Solo dejó debo salir un momento, antes de desaparecer por la puerta. Me quedé recostado en su sillón, incapaz de despejar la inquietud que me rondaba el pecho. Entonces, mi terminal vibró. Era Victorio. Joven Alvar, su previsión ha sido exacta. Ese viejo astuto de Beltrán puso una trampa esperando que yo cayera en ella, rió al otro lado de la línea. Estoy celebrando. Tiene que venir. No tengo muchas ganas, respondí con desgano. Victorio no se molestó. Vamos, joven Alvar, haga esto por mí. Los negocios son una carrera larga, ¿no? Miré por la ventana. Soldados del distrito patrullaban la entrada de la residencia, como si temieran que escapara. Sonreí con ironía. Está bien, general Victorio. Iré. Aunque podía moverme libremente por la casa, todos sabíamos que Beltrán no confiaba del todo en mí. Era una libertad vigilada, pero ninguna jaula puede retenerme. Convertí las sábanas en una cuerda, la até a la ventana y descendí sin hacer ruido. En el callejón trasero del restaurante me esperaba un Omega joven, que rápidamente pasó un brazo por mi cintura al verme. Joven Alvar. El dolor en mis músculos se agitó al contacto, obligándome a contener un suspiro. ¿Qué ocurre? Preguntó confundido. Nada. ¿Dónde está Victorio? Está acompañado por un invitado importante. Me pidió llevarlo directamente. Al entrar en el salón principal, comprendí mi error. ¿El invitado importante? ¿Quién más podría ser? Me quedé quieto. Justo en ese instante, el hombre sentado junto a Victorio levantó la mirada. Nos encontramos. La expresión de Beltrán cambió de incomprensión, a enojo contenido, hasta una calma tan fría que helaba la sangre. Victorio sonreía sin darse cuenta de nada. Por aquí, joven Alvar. Me senté junto a ellos, cruzando las piernas con elegancia. General Beltrán. ¡Qué coincidencia! Beltrán no respondió. ¡Qué irónico! Hacía apenas unas horas, yo estaba entre sus brazos. Ahora aparecía en el banquete de su rival político. Me incliné apenas hacia él, mi voz apenas un susurro. Parece que no está de humor, general. Si quiere, puedo pedir que algún Omega le ayude a relajarse. Fue la gota que colmó el vaso. Beltrán me tomó del brazo, ignorando a todos, y me sacó del salón sin decir palabra. El viaje de vuelta fue un silencio tenso, hasta que me empujó suavemente hacia la cama. No con violencia, sino con una frustración reprimida. Alvar, su voz temblaba entre enojo y algo más profundo. Jugar conmigo está bien. Pero no vuelvas a cruzar esa línea. Quise responder con sarcasmo, pero su mirada me detuvo. No era ira. Era un miedo extraño, un miedo a perderme. Quise burlarme. Quise provocarlo. Pero la verdad es que, me dolía. Todo. Ese fue el límite para mi cuerpo, y terminé perdiendo el conocimiento. Desperté en el hospital, con un dolor que me hizo fruncir el ceño. Nico estaba a mi lado. Hermano, ¿estás vivo? ¿Qué pasó? Pregunté con voz ronca. No lo sé. Beltrán me llamó para recogerte. Los médicos dijeron que debes cuidarte más, que no puedes seguir forzando tu cuerpo así. Callé, cerrando los ojos. Era humillante terminar en el hospital por agotamiento, pero era la verdad. Busqué mis cigarrillos por instinto, pero solo encontré la tela del uniforme. ¿Dónde está Beltrán? Pregunté al fin. No lo sé. No ha venido, respondió Nico con desagrado. Ese tipo es demasiado frío. Te usa y después desaparece. No contesté. Solo sentí el vacío en el pecho. Más tarde, al salir del hospital, el mayordomo me informó que Beltrán había resultado herido durante un ataque de la facción rebelde. De no haberme protegido, yo no habría sobrevivido. Aquello me dejó sin palabras. No mucho después,
me presenté en la oficina de Victorio. Él me recibió sonriendo, pero su sonrisa se congeló cuando levanté el arma. Alvar, ¿qué hace? Rompiste las reglas, dije con voz fría. El disparo sentenció nuestra historia. No lo hice por negocios. Lo hice por mí. Esa noche, cubierto de sangre y exhausto, apenas logré dar unos pasos antes de caer hacia adelante. Unos brazos me recogieron. Beltrán. Su abrigo negro se teñía con mi sangre, pero él solo me sostuvo, tembloroso. ¿Por qué no te fuiste? Murmuró. Yo apoyé la frente en su pecho, riendo con amargura. Porque, respiré hondo. En algún punto absurdamente ridículo, creo que empecé a quererte. Te odio por eso, Beltrán, susurré antes de desvanecerme. De verdad, te odio. Cuando desperté otra vez en el hospital, Nico no se contuvo en sus comentarios absurdos. Los médicos también malinterpretaron toda la situación de la peor manera posible. Solo pude cubrirme la cara con la mano. El amor, murmuré indignado, es una trampa mortal. No pienso volver a caer. Pero un carraspeo en la puerta interrumpió mis quejas. Beltrán estaba allí, de pie, mirándome como si pudiera romperse. Nico huyó discretamente, dejándonos solos. Yo bajé la mirada, respiré hondo y dije en voz baja. Beltrán, creo que ya no puedo alejarme de ti. Él me abrazó con firmeza, como si temiera que me desvaneciera otra vez. No eres ridículo, Alvar. Si alguien ha estado atrapado desde el principio, he sido yo. Siempre he sido tuyo. Extensión especial. 10 años después. Durante una reunión de alto nivel, en la pantalla apareció de pronto un mensaje inesperado. Señor Beltrán, su tarjeta terminada en 5031 hectáreas registrado un consumo de 100 créditos en un bar. Los presentes guardaron silencio por un instante y luego levantaron la vista hacia el general Beltrán. Él, con la mirada tranquila y seria, parecía no haber visto la notificación. Sus dedos largos giraban una estilográfica entre ellos, sin mostrar emoción alguna. Pero eso no impidió que los altos mandos murmurasen en voz baja. El general Beltrán es realmente impresionante, incluso cuando su hogar parece estar en problemas, sigue tan calmado. Un mando veterano carraspeó y dijo con tono sabio. ¿Calmo? Eso es porque aún no ha empezado la tormenta. Cuando decida encargarse personalmente del asunto, más vale que la otra parte se prepare. Beltrán dirigió una mirada fría hacia los que susurraban. Con el dedo índice golpeó el escritorio con ritmo lento. ¿Qué miran? Continúen. Antes de que terminara la frase, surgió otra notificación en la pantalla. Señor Beltrán, su tarjeta terminada en 5031 hectáreas registrado un consumo de 100.000 créditos en un bar. Beltrán dejó la estilográfica. En su rostro apareció una ligera sonrisa helada. Vaya. Ese pequeño suspiro bastó para que todos se estremecieran. Ni cuando antiguos ejércitos rebeldes habían atacado la ciudad se había visto al general con una presión tan intimidante. Beltrán se levantó de inmediato. Disculpen. Debo atender un asunto personal. Cuando llegó al bar, yo estaba en un reservado. Un joven Omega estaba jugando con la pequeña cría Omega que tenía en mis brazos, provocando risas felices del pequeñito. Señor Alvar, ¿es su hijo? Es precioso. Se parece bastante a usted, dijo el joven. Yo abrí la boca para responder, pero levanté la vista y vi a Beltrán en la puerta. Su atención se posó en la pequeña cría. Por primera vez, sus ojos, siempre firmes, mostraron desconcierto. Ese. Levanté al pequeño con cierta actitud orgullosa. Lo tuve yo. Impresionante, ¿verdad? El ceño de Beltrán se frunció. Miró el rostro que, en efecto, tenía varios rasgos similares a los míos. ¿Quién te ayudó con esto? ¿Acaso se lo estaba tomando en serio? Aunque no me creyera a mí, debería al menos confiar en sí mismo.
Todo el año pasado yo apenas tenía energía ni para mantenerme erguido, ¿cómo iba a aparecer de pronto con una cría? La pequeña cría Omega, quizá percibiendo la tensión, se movió inquieta. Pero, lejos de ponerse nerviosa frente a la seria presencia de Beltrán, alzó las manitas hacia él. Papá, brazos. Beltrán se quedó inmóvil. Después, con una mezcla de duda y ternura, tocó la mejilla redondita del pequeño. ¿En serio, lo tuviste para mí? Nico, sentado a un lado observando el caos, ya no pudo contenerse. A ver, ¿ustedes dos están bien? Ese es mi hijo. ¿Mi hijo? Oigan, hermano, di algo. Apoyé la barbilla en la mano y toqué la mesa donde aún había restos de vino. Ah, sí. Por cierto, la botella que tu hijo rompió hace un rato, esa que costaba 100.000 créditos, la pagamos con la tarjeta de Beltrán. ¿Puedes elegir, pago en efectivo o tarjeta? Nico tragó saliva. Después, con una rapidez sorprendente, declaró. Bueno, somos familia, ¿no? Decir tu hijo, mi hijo, es muy feo. Si te gusta, mañana mismo se queda contigo. Le devolví la cría a Nico. El alcohol empezaba a subir y yo apoyé la cabeza contra el pecho de Beltrán. ¿Te arrepientes? Quizá porque años atrás yo había prometido tener un pequeño alfa o un pequeño omega para él, Beltrán desarrolló una profunda fijación con la idea de tener un hijo. Nunca lo decía en voz alta, pero cada vez que veía niños, esa mirada suya de anhelo era imposible de ocultar. Beltrán bajó la mirada y dejó escapar un suspiro suave. Alvar, ¿alguna vez pensaste que, desde el principio, lo único que he querido, eres tú? Eres la única variable en mi vida perfectamente ordenada. Eres mi estrella. Eres el mejor acontecimiento inesperado de toda mi existencia. Al terminar esta parte de la historia, hay algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Este no es solo un romance marcado por la tensión entre un alfa y un supuesto omega, es una guerra silenciosa entre dos personas que no saben si deben confiar o defenderse. Por un lado tenemos a Alvar, audaz, provocador, siempre escondiendo la verdad detrás de una sonrisa. Y, por el otro, Beltrán, rígido, disciplinado, pero con una intensidad emocional que, cuando se desborda, arrastra todo lo que toca. Lo fascinante es que ninguno de los dos dice realmente lo que siente, pero cada gesto, cada mirada, confirma lo que intenta negar. Me gusta especialmente cómo la novela juega con esa dualidad, es una relación construida sobre mentiras, o precisamente esas mentiras son lo que los obliga a enfrentarse a lo que realmente desean. La tensión está tan bien escrita que uno siente que en cualquier momento algo puede romperse o transformarse por completo. Si debo criticar algo, diría que ambos personajes son tan testarudos que a veces uno quisiera meterse en la historia y gritarles, hablen de una vez, digan lo que sienten. Pero, claro, es precisamente esa frustración la que nos mantiene leyendo, episodio tras episodio. Y ahora quiero saber tu opinión, ¿crees que esta relación puede construirse sobre la verdad? ¿O piensas que, tarde o temprano, todo va a explotar por las mentiras acumuladas?